Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Renan Nelson Zapaico Ramos. Eh, Voy a exponer el tema sobre transporte público. Para empezar, voy a empezar mencionando los objetivos generales y los objetivos específicos. En los objetivos generales tenemos que debemos conocer el sistema de transporte público para mejorar las condiciones del transporte junto y conseguir una mayor competitividad de las empresas dentro de su sector. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos eh, analizar de forma general algunas de las actuaciones internacionales en pro de la reducción de la congestión en áreas urbanas. Analizar el patrón de movilidad existente en la ciudad para detectar sus deficiencias. También definir un marco conceptual en materia de internalización de sobrecostos por congestión. Describir las posibles formas de implantación de la tasa de congestión y evaluar el valor de la tasa para cada caso. Definir las medidas complementarias indispensables en gestión de la movilidad para la correcta implantación de la tasa y el funcionamiento óptimo y socialmente aceptable del sistema. Otro objetivo específico también es extraer conclusiones sobre el modelo de movilidad planteado. Ya. Bueno, en cuanto al transporte urbano y el problema de la contaminación del aire. Entonces el transporte urbano está relacionado con la contaminación del aire. Se aborda brevemente la contaminación del aire en la capital de nuestro país, considerando como responsable al transporte urbano, específicamente la congestión vehicular. El incremento de vehículos empleados en el transporte público y transporte privado han incrementado con ello el proceso de combustión y esto está generando lo que es la contaminación, por lo que hay mayor exposición al dióxido de carbono. En consecuencia, la alteración de los mecanismos de defensa del sistema respiratorio de las personas, contrayendo enfermedades respiratorias agudas. La gestión del sistema de transporte público peruano al 2050. Una proyección al 2050. Describe el proceso histórico por el que atravesaron 15 países de América Latina, socios de la CAF, con relación a su situación vial, donde se hace una importante cita. Según Ardila Gómez, 2012, existe un círculo vicioso vinculado al desarrollo de los sistemas de transporte público de los países en desarrollo. Como podemos ver, lo que es el incremento del transporte informal, también está ocasionando incremento en las tarifas y reducción de la calidad del servicio de buses. Esto a su vez está originando la exclusión de los pobres del servicio de transporte público y esto conlleva también a su vez a vehículos motorizados privados se vuelvan más atractivos, incremento en la motorización. Eh, Esto conlleva la expansión urbana desordenada y esto a la mayor congestión vehicular y retrasos, conllevando al transporte público lento, menos atractivo, y esto ocasiona menor demanda, menores beneficios a los operadores del servicio, mayor de costos por pasajero. Lo que es el desarrollo urbano y movilidad en América Latina,
Se observa que en América Latina ha experimentado un acelerado proceso de cambios en las últimas décadas. Pequeñas ciudades se han convertido en metrópolis y urbes más grandes han pasado a ser megápolis. Sin embargo, los servicios públicos y los presupuestos para el mantenimiento y desarrollo de infraestructura vial no siempre han acompañado ese crecimiento, sino que han quedado rezagados en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos. El transporte público de calidad y la movilidad urbana. Ensayos elaborados por Luis Ricardo Gutiérrez señala que el problema del transporte público se refleja en el círculo de calidad de servicio. ¿Qué quiere decir? Que la medición de la satisfacción va a dar como resultado lo que es la calidad deseada del servicio o la calidad percibida del servicio. Esto va a conllevar a su vez la calidad proyectada del servicio, que es la meta, y también esto va a conllevar a lo que es a la medición de rendimiento. Y lo que es la calidad entregada del servicio también va a conllevar a la medición de rendimiento. Defensa del transporte público seguro y saludable, fomento de la participación en el sector sanitario en un marco multisectorial. El sistema de transporte público, desde una perspectiva de la salud pública, debe promover sistemas seguros y saludables de transporte, que para ser considerados como tal, deba de fundamentarse en un marco jurídico que incorpora la labor multisectorial de la planificación, el diseño y el desarrollo, a la vez que brinda también lo que es la seguridad a sus usuarios, donde el personal sanitario tiene un papel muy importante, puesto que el sistema es de suma importancia que dichos profesionales propicien comportamientos saludables. En cuanto al deterioro de las condiciones de trabajo, los trabajadores mayormente alquilan las unidades y pagan en algunos casos un porcentaje de la ganancia a un monto fijo diario al sueldo. Esta situación conlleva a que los trabajadores no escatimen en hacer uso excesivo de la unidad y deteriorarla para poder cubrir el costo de alquiler y conseguir de esta manera aumentar la ganancia. El transporte en las condiciones actuales no solo lleva al aumento los días de trabajo, sino también que la jornada se alarga más allá de las 8 horas. Y por último, los trabajadores no cuentan con ningún tipo de beneficio social, no tienen vacaciones, jubilación u otro seguro de salud. El transporte público. El transporte público es un término que se aplica al transporte colectivo de pasajeros, a diferencia del transporte privado. Los viajeros de transporte público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezcan el operador. Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte y está disponible para el público en general. Incluye a diversos medios como autobuses, trolebuses, tranvías, trenes, ferrocarriles, suburbanos o ferries. En el transporte interregional también coexiste el transporte aéreo y el tren de alta velocidad. Algunos, como los taxis compartidos, organizan su horario según la demanda. Otros servicios no se inician hasta que no se completa el vehículo. Entonces, en algunas zonas de baja demanda existen servicios de transporte público de puerta a puerta, aunque lo normal es que el usuario no escoja ni la velocidad ni la ruta.
ya que va a estar siempre a, a disposición o a la voluntad de traslado que en este caso pueda asumir el conductor. El transporte público urbano. El transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros, a diferencia del transporte privado. Los viajeros de transporte público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrecen el operador. Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte y está disponible para el público en general. El transporte público ilegal informal. En esta parte, muchos países subdesarrollados se enfrentan al problema del transporte público ilegal. En varias megaciudades como Calcuta, Ciudad de México, la misma ciudad de Lima, entre otras, muchas personas para sobrevivir cobran una tarifa fija por transportar ilegalmente personas en vehículos, furgones y una tarifa fija por transportar ilegalmente eh, lo que son personas y algunas mercancías. Acá tenemos los furgones, las camionetas, que son los más comunes, no tienen licencias, haciéndose pasar por un transporte oficial. Esto causa grandes perjuicios económicos para las compañías de transporte público que operan en la ciudad, que están debidamente licenciadas por el órgano de transporte oficial de la ciudad. Este tipo de transporte también pone en peligro la vida de los pasajeros transportados debido al uso de vehículos no inspeccionados. Respecto a la problemática y beneficios potenciales del transporte público en los países de América Latina. Según la Corporación Andina de Fomento, la CAF del 2009, uno de los principales problemas que enfrentan los países de América Latina radica en el proceso acelerado de urbanización que vienen enfrentando durante las últimas décadas de urbanización. Este proceso de urbanización ha venido acompañado por un crecimiento poblacional sostenido y desordenado en las principales ciudades de estos países. De esta manera, una de las principales agendas que tiene estos países está relacionado al desarrollo urbano y a la movilidad urbana. Sobre la apreciación técnica del integrante del grupo. Bueno, el transporte público es el término aplicado al transporte colectivo de pasajeros. A diferencia del transporte privado, los viajeros de transporte público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrece el operador. Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte y está disponible para el público en general. Incluye diversos medios como autobuses, tranvías, combis, omnibuses, entre otros. Existen demasiada congestión vehicular dentro debido a que está aumentando los automóviles y no han tomado las previsiones del caso. Las autoridades de turno, cuando han construido las vías de tránsito vehicular, generando retraso en el traslado de las personas usuarias de estas vías. En cuanto a las conclusiones, en los años precedentes el Perú ha tenido una época de bonanza económica. Refiriéndonos a la macroeconomía, esta expansión trajo consigo un crecimiento económico exponencial y ocasionó que las familias tengan mayor capacidad de compras, las cuales decidieron gastar su excedente en vehículos,
para así tener una mejor calidad de vida y posicionarse en un mejor estado socioeconómico. Un sector de esta población se dedicó al transporte urbano de pasajeros, incrementando con ello el parque automotor, saturando aún más el tránsito de las ciudades. El transporte en la ciudad de Huancayo es caótico, sin ninguna planificación. El servicio público se caracteriza por un exceso de oferta, lo cual genera congestión. A ello se agrega que los encargados de resolver el problema se muestran inoperativos, inoperantes, a pesar que algunos intentos aislados por resolver el problema. Son varias las causas que ocasionan el problema de transporte en la ciudad de Huancayo, que va desde la falta de planificación, escaso presupuesto para la inversión en la solución del problema, ausencia de una cultura vial de parte de los transportistas. A ello se suma la indiferencia que muestra la misma comunidad para resolver el problema y solo se limita a criticar. Ya las consecuencias del problema de transporte es mayor desorden vehicular, mayor contaminación ambiental, mayor contaminación sonora, etc. Y los principales afectados son el público usuario y los mismos transportistas. La mayor consecuencia es que la ciudad tiende a colapsar, y si ya no lo ha hecho, y eso traerá peores consecuencias en un futuro. Bueno, eso es todo en cuanto a mi participación sobre el tema que me ha tocado exponer, y gracias.